Muy buenas noches, tengan todos, estimados participantes. Esta charla de capacitación es un tanto especial. Estamos en un lugar disfrutando de un café en lo que estamos retornando a la ciudad capital. Nos encontramos de momento en Escuintla, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de llevar un tema más de capacitación dentro del módulo de salud del suelo e importancia para la producción agrícola. Hoy seguimos con un tema interesante sobre las propiedades químicas del suelo, por a cargo del ingeniero Cristian Rossi. Y pues es un gusto estar con ustedes, porque en realidad nos da la oportunidad de poder cumplirles y agradecemos la sintonía de todos ustedes. Así que cualquier consulta que se pueda generar en el transcurso de esta ponencia, anotarla en la bandeja de preguntas y respuestas para que le podamos dar seguimiento al finalizar el tema del ingeniero Cristian Rossi. Tengan muy buena noche a todos. Bienvenidos nuevamente. Así que, Cristian, el tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Como ya mencionó Luis, estamos compartiendo con ustedes desde Escuintla y vamos a complementar el cuarto tema del grupo de presentaciones que tienen que ver con salud del suelo e importancia para la producción agrícola. El tema del día de hoy tiene que ver con la química del suelo, o sea, el tercero de los componentes que se involucran en la salud del suelo, y vamos a proceder, como siempre, a apagar la cámara para tener una mejor señal y encender nuestro puntero para guiar la presentación de mejor manera. En la agenda del día de hoy tenemos de entrada las propiedades químicas del suelo, porque son importantes, la capacidad de intercambio catiónico como una de las propiedades más importantes que se relacionan con nuestra actividad agrícola, la capacidad de intercambio aniónico, que también es importante mencionarlo, la acidez y el pH, que es también, hay que definir qué es acidez y qué es el pH, cómo están relacionados y cómo afectan en las propiedades del suelo y, por supuesto, cómo afectan el crecimiento de los cultivos. La acidificación del suelo, este proceso que se da dentro del suelo, el efecto del aluminio y el manganeso como consecuencia de la acidificación del suelo, cómo se hace la reducción de la acidez, las mejoras en la estructura del suelo, las referencias, como siempre, que consultamos y que usamos para las capacitaciones, y por supuesto, las conclusiones que tenemos para el tema. Entonces, regresando a nuestra diapositiva que nos ha acompañado en todas las capacitaciones que tienen que ver con la salud del suelo, empezamos pues con nuestro objetivo, el tema, el gran tema, salud del suelo, y por supuesto que las características físicas, como siempre, las características biológicas y las características químicas, las propiedades, son las que intervienen, se combinan, dependen unas de otras para hacer esa salud del suelo. Pero en este caso nos vamos a enfocar hoy en la parte química, o sea, vamos a hablar de los detalles que tienen que ver con este tema. ¿Cuáles son las propiedades químicas del suelo? La retención y liberación de nutrientes, muy importante, porque es realmente la función del suelo que más nos importa, más nos interesa para el crecimiento, la producción de los productos agrícolas o en sí el crecimiento de las plantas. Está la acidez o alcalinidad, contrarias, ¿verdad? Y el pH, que relaciona o es la escala que nos sirve para medir esa concentración de acidez, la concentración de H es más en la solución del suelo o en el suelo en sí. El contenido de nutrientes, por supuesto, que es una propiedad importante y es la parte química del suelo, la composición. Y esto está relacionado mucho con el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, la disponibilidad de fósforo y potasio, el ciclo del carbono y su disponibilidad dentro de muchos ciclos o dentro de muchos otros, otras situaciones que se llevan a cabo adentro del suelo. Tenemos el intercambio iónico y esto es ese flujo que hay de cationes y de aniones
Y por supuesto, esto regula los excesos de sales o la nutrición en sí de las plantas. ¿Cuáles son los procesos químicos que se dan en el suelo? O por lo menos, pues mencionar los principales o la relación que hay de estos procesos químicos que afectan en la salud del suelo. Estos están influenciados por factores biológicos y físicos, como ya vimos en la primera diapositiva, la diapositiva insignia de la capacitación. Dependen estas propiedades químicas por mucho de los factores biológicos y de los factores físicos. Pero así también los factores biológicos dependen de los procesos químicos y de las propiedades químicas, y también la estructura y la textura, toda la parte física también está relacionada. Es importante mencionar que las arcillas, dentro de los componentes del suelo, que son minerales y orgánicas, son la fracción más reactiva del suelo. O sea que si vemos los componentes del suelo, estos materiales que son muy diferentes en composición química, pues tienen que ver en la parte reactiva. Existe una diversidad de procesos y reacciones que se llevan a cabo dentro del suelo. Cuando hablamos de procesos y reacciones, son procesos químicos y reacciones químicas, además de los procesos bioquímicos que ya involucran pues toda la parte de la vida. Si tomamos un trozo del suelo, hacemos un corte del suelo y lo analizamos, sabiendo pues que esta es la superficie y esta es la parte que va hacia la corteza terrestre. Entonces, sabemos que se dan procesos de adición al suelo, y esto puede ser agua, aire, materia orgánica, suelo por sedimentación, calor. El calor no se nos puede olvidar, porque el calor se puede adicionar al suelo por la irradiación solar, y es importante tomarlo en cuenta. Además de, también hay pérdidas. O sea, el hecho de que el suelo sea una interfase y permite que también se den los procesos de pérdida, y por supuesto en primera línea está el agua, está el aire, el suelo que se desgasta o se pierde por erosión, y también hay pérdidas del calor. O sea que hay radiación sobre el suelo, pero también hay irradiación del suelo hacia el aire. Y ahí hay un equilibrio térmico, o se busca un equilibrio térmico que establece pues la temperatura dependiendo de la profundidad de las capas, de estas capas que están muy en la superficie, pero también sabemos que hay diferencias de temperatura o gradientes de temperatura a medida que vamos profundizando dentro del suelo. Por otro lado, pues están los cambios, y hay cambios de materia orgánica a humus dentro del suelo, no al revés, de humus a materia orgánica, eso no ocurre, pero de materia orgánica a humus sí, porque son todos los procesos de degradación. Está también la reducción de tamaño de partículas. Pensemos en desgaste, pensemos en rotación, pensemos en movimiento, pensemos en la acción que ejerce el agua, ¿verdad? A través del suelo. Esos procesos de lixiviación pues pueden ir degradando las partículas y haciéndolas más pequeñas. Está la estructura, los cambios en la estructura. ¿Por qué? Porque hay agregados de materia orgánica, hay transformación de la materia orgánica. En fin, va cambiando esa forma en que están distribuidas las partículas dentro del suelo. Eso tiene que ver con el punto anterior. Está también minerales por meteorización, ¿verdad? Estamos haciendo el proceso de meteorización. Y por supuesto, hay reacciones de arcilla y de materia orgánica en el suelo. También tenemos los movimientos de arcilla y de materia orgánica por efectos del agua. Recordemos que se va solubilizando, se va arrastrando estos materiales adentro del suelo. También están los minerales por las plantas, o sea, las plantas están absorbiendo los minerales del suelo y por lo tanto están haciendo movimientos por diferencias de concentración y todos los fenómenos que se dan. Esto de diferencias de concentración, o sea, gradientes de concentración, es muy importante porque los sistemas están tratando de buscar un equilibrio, y de regiones de alta concentración va a migrar el material o va a trasladarse a regiones de bajas concentraciones hasta llegar a un equilibrio.
Y eso se da en todos los fenómenos que tienen que ver con la química o con la concentración. También están las sales solubles en el agua, ¿sí? Todas las sales que van a ir solubilizándose y que al final de cuentas, pues es lo que nos interesa, la formación de la solución del suelo. Y está también el movimiento del suelo por animales, o sea, los animales que viven dentro del suelo, los animales que están en la superficie del suelo, que hacen ese movimiento. Y por último, pues también están las pérdidas, pero que van hacia el interior del suelo, y ahí tenemos agua que se va infiltrando hacia las capas más profundas, y tenemos todos los materiales que son arrastrados por el agua o que son solubilizados por el agua. Estos aspectos son muy importantes a tomar en cuenta porque cuando hacemos, por ejemplo, un proceso de fertilización, pues no todo el material que estamos agregando, o sea, todas las sales que estamos agregando van a permanecer cerca de las raíces o de los microorganismos, sino que se van a dar todos estos fenómenos y realmente va a ser una proporción de lo que agregamos, lo que realmente va a servir a las plantas y lo demás se va a mover. Por eso es que tenemos que conocer bien cómo es nuestra estructura del suelo para no estar agregando materiales que van a pasar de largo o van a ser arrastrados o van a ser movidos. ¿Qué es entonces la capacidad de intercambio catiónico del suelo y por qué nos interesa tanto? Bueno, pues en una definición que podemos encontrar sencilla, se define la capacidad de intercambio catiónico o SIC como la habilidad de los coloides que están presentes en el suelo para capturar reversiblemente cationes en solución. Y aquí hay palabras importantes. Primero está coloides y luego está la palabra reversible. Coloides. ¿Qué es un coloide? Bueno, se dan los coloides o existen los coloides en la naturaleza cuando tenemos cargas negativas en una partícula y esta partícula es capaz o tiene esa capacidad de atraer partículas positivas. Y entonces tenemos cambios reversibles, quiere decir que hay captura y hay liberación de esas partículas. Y todo esto depende de cargas eléctricas, del pH, de la estabilidad química, de la presencia de agua, y el flujo es hacia adelante o hacia atrás. Esto quiere decir que podemos desplazar o podemos capturar esos cationes o en muchos de los casos también hay partículas positivas que capturan los aniones, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos un poquito del intercambio aniónico. Por esta razón, los cationes del suelo pueden ser retenidos o ser intercambiados. O sea que esa característica de los coloides es para retener o intercambiar los cationes. Y eso nosotros lo podemos forzar o lo podemos propiciar dependiendo de la cantidad o de la concentración de cationes que están presentes alrededor de la carga negativa. Todo este proceso se denomina como SIC, como ya había dicho, ¿verdad? Capacidad de intercambio cationes. Y es un indicador de esa capacidad de retención de nutrientes. Cuando se hace un análisis de suelo, en el reporte de todas las pruebas químicas que se hacen, también se reporta ese SIC. Tomemos nota que el SIC está expresado en moles de carga eléctrica por cantidad de masa o de sustancia que estamos analizando. Porque podemos hacer un análisis de suelo, podemos hacer un análisis de materia orgánica, podemos hacer un análisis de arcillas para determinar ese ciclo. Y cuando hablamos de moles, tomemos en cuenta que nos referimos, sí, a la cantidad de partículas establecidas por el número de Avogadro, ¿verdad? 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol. Sí, esto también se cumple para expresar la capacidad de intercambio catiónico. Y eso es lo que les decía, que se expresa en moles de carga positiva por unidad de masa de mineral. Si vemos una gráfica, o sea, para entender cómo va esta relación de la capacidad de intercambio catiónico, primero tenemos que saber que hay reactividad de los cationes que tenemos presentes y el menos reactivo es el sodio y el más reactivo es el calcio. Y vamos en orden, el sodio, el amonio, el potasio, ¿verdad? El magnesio más 2 y el calcio más 2.
O sea que es mucho más reactivo un calcio más 2 que un sodio con carga positiva. Y estos lo que hacen es colocarse, adherirse, acercarse a una partícula de arcilla. Y puede ser que tengamos un grupo de cationes cercanos o que sea solo un grupo de ciertos materiales los que están cerca de la partícula. Si lo vemos gráficamente, una capacidad de intercambio catiónico de 25 contra una de 5, el SIC de 25 implica que esta porción de suelo tiene 5 veces más capacidad de intercambio catiónico que esta que está aquí. Y hacemos referencia a esos moles de cargas, ¿verdad? Ese 6.022 por 10 a la 23 partículas cargadas negativamente que van a atraer a las positivas. Una aclaración importante. Cuando se deposita un sodio sobre una partícula de arcilla y en el flujo del agua o de la solución del suelo aparece una alta concentración de calcios, ese sodio que estaba adherido, en este caso hay un potasio, bueno, hablemos del potasio, se desplaza por el calcio. O sea, se desplazan 2 partículas de potasio y se queda una de calcio. Esta conexión de la arcilla con el calcio es mucho más fuerte que la del potasio. Si de repente hay una alta concentración de amonios, muy alta concentración de amonios, la gran carga que vamos a tener aquí, y aquí deberíamos de corregir, ¿verdad? Es un amonio más 1. Esa alta concentración de amonios va a desplazar a los calcios o a los sodios que todavía están presentes. Y así es como va funcionando esta relación o este cambio que se va dando adentro de las partículas de los materiales con alta capacidad de intercambio catiónico. Entonces, si comparamos las texturas que tenemos dentro del suelo y vemos, por ejemplo, la textura arenosa en comparación con la textura arcillosa y franco-arcillosa, vemos que la capacidad de la arenosa es muy baja y la arcillosa y franco-arcillosa es muy alta. Pero la mayor capacidad de intercambio catiónico realmente está en los suelos orgánicos. Esto es de entre 50 y 100, ¿verdad? El valor está reportado entre 50 y 100 en comparación de 3 a 5. Si hacemos un análisis de la información que tenemos en esta tabla, vemos que el suelo arenoso tiene muy poca retención y por lo tanto requiere de una fertilización más seguida, altas concentraciones de nutrientes porque estos no se quedan retenidos. Mientras que el suelo orgánico pues sí funciona como un buen banco para retener esas partículas. Tomemos en cuenta que también aquí se da la ley de las cargas, ¿verdad? Las cargas diferentes se atraen y las cargas iguales se repelen, como lo vemos en esta imagen en donde están los imanes. Pues es exactamente lo mismo. Y los campos magnéticos funcionan exactamente igual, como cuando hemos hecho pruebas o hemos jugado con imanes, ¿verdad? De ver cómo se repelen o cómo se atraen. De este lado de la gráfica, pues tenemos que en el suelo los amonios van a ser atraídos a las arcillas, el calcio más 2 va a ser atraído a la materia orgánica, sin embargo, la arcilla va a repeler los nitratos y va a repeler los cloros. ¿Por qué? Por esta relación que acabamos de explicar. Entonces, si comparamos ahora ¿cómo van esas capacidades de intercambio catiónico? Por ejemplo, en los suelos con un SIC entre 11 y 50, tenemos normalmente altos contenidos de arcilla, se requiere más cal para corregir la acidez, mayor capacidad de retener nutrientes, una conducta física asociada a contenidos altos de arcilla y alta capacidad para retener agua. Mientras que suelos con un SIC entre 1 y 10, es un SIC bajo, tenemos altos contenidos de arena, normalmente mayor probabilidad de pérdidas de nitrógeno y potasio por lixiviación, porque no se retienen, ¿verdad? Los nutrientes, los cationes no se retienen. Una conducta física asociada a altos contenidos de arena, sí, por supuesto, hay bastante aireación, filtración de agua. Se requiere menos cal para corregir la acidez, obviamente, porque no hay alta concentración retenida
los iones en estos suelos y baja capacidad para retener agua. Ahora bien, también existe un término que se llama SIC-E y es la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Pensemos en que si colocamos una cantidad, cierta cantidad de nutrientes en el suelo, estos van a adherirse, los cationes van a adherirse a las partículas, formar los coloides, pero cuando se hace la separación de los cationes, no todos los cationes van a desprenderse de esas partículas negativas. Entonces, a ese porcentaje efectivo de cationes que se desplazan, se le conoce como capacidad de intercambio catiónico efectivo. Este es realmente el valor que nos interesa porque es con el que nosotros tenemos que trabajar. Ahora bien, ¿a qué nos referimos en esta gráfica? O sea, lo que estamos viendo aquí en la gráfica es que si hay un cambio de pH, podemos forzar o podemos propiciar un cambio en la capacidad de intercambio catiónico. Así es que también esta propiedad del suelo puede ser manipulada de acuerdo a la cantidad de iones H más o de iones OH menos que están presentes. Y esto depende, si utilizamos, por ejemplo, sales o hacemos una especie de buffer en el suelo, podemos graduar el pH para estimular o para favorecer la capacidad de intercambio catiónico. Ahora bien, como ya mencioné, es importante hablar también de la capacidad de intercambio aniónico o CIA. CIA aparece en los textos, en los artículos científicos, y a eso es a lo que se refiere. Ahora, ¿qué pasa? Todos los aniones permanecen en la solución del suelo y estos son, por ejemplo, los nitratos, los sulfatos, los boratos y los cloruros. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos en la solución del suelo las cargas positivas y a esas cargas positivas se van a acercar los nitratos, los boratos, los cloruros y los sulfatos y van a tratar de contrarrestar esa carga, porque recordemos que estamos buscando estabilidad y equilibrio. Eso es una ley de la naturaleza. Ahora comparemos la acidez potencial y la acidez activa. La acidez potencial, al igual que pasa, o sea, la relación con la capacidad de intercambio catiónico, la normal, no la efectiva, es esa acidez que está distribuida sobre las partículas de los coloides, ¿verdad? De los materiales que están negativos a los que se acercan los iones positivos, pero es nominal, o sea que es una acidez real, pero no es la que nosotros podemos utilizar. La que nosotros podemos utilizar y la que medimos cuando tomamos una muestra de suelo es la que se da en la solución en sí del suelo. Y esa tiene que ver con los iones libres, los H más que están presentes en esa solución. O sea que cuando tomamos un papelito indicador o un potenciómetro para medir pH y hacemos una solución de suelo y medimos ese pH, lo que estamos midiendo es la acidez activa. Es la acidez que nosotros podemos modificar o que podemos utilizar para nuestro beneficio. Hablando un poquito del pH y la acidez activa. Bueno, ¿qué es el pH? Todos creo que conocemos la escala que va de 0 a 14, ¿verdad? Y el pH es la medida de la acidez activa o de la actividad de los iones H+, de los protones en una solución. Tomemos en cuenta que cuando estamos en 7, estamos en el equilibrio de cargas. La escala va de 0 a 14, ni menos de 0 ni más de 14. Entonces, aquí tenemos una relación, ¿verdad? Que en pH 7 estamos en neutros, pero empezamos a subir hacia, o en este caso en la escala, hacia un valor más pequeño, llegamos a 0 y vamos avanzando. Cada punto del pH es un factor de 10 en concentración de los iones H+. Entonces, por ejemplo, un cambio de 7 a 6 requiere o necesita una concentración en 10 unidades de iones H+. Pero si yo necesito cambiar de 7 a 5, necesito un cambio de 10 por 10. O sea, estamos hablando de un cambio de 100. Y a 4 por 1000, por 10,000, por 100,000, y así seguimos
en la escala. Así es que una concentración a un pH cercano a cero, estamos hablando de una altísima concentración de H más, de millones y millones de cargas positivas. Recordemos que la escala se expresa en logaritmos, o sea, es un logaritmo de base 10 con respecto a la concentración. Realmente la expresión del pH es el menos logaritmo del H más. O sea que ese valor que tenemos aquí de 1, 2, 3, representa el menos logaritmo de H de la concentración de H más. Tomemos en cuenta que por eso los cambios no son lineales, sino que son en factores de 10. Por lo tanto, bajar de 7 a 5 en el suelo es 100 veces, estamos hablando de un factor de 100 veces más ácido, y un aumento de 7 a 8 en el suelo es 10 veces más alcalino. ¿Cómo va la escala con respecto a lo que nosotros manejamos? Bueno, el 7 tomando como referencia el agua pura. El agua de mar es un poco más alcalina. La leche de magnesia, pues sí está entre el 10.5 más o menos al 11. Los blanqueadores, los cloros, las lejías están alrededor del 12.5. El hidróxido de sodio en un 13.5 más o menos. Y si vamos al lado ácido, pues el ácido de batería, que es una solución de ácido sulfúrico, pues está en 0.5, en 1 más o menos con respecto a la concentración. El ácido del estómago es ácido clorhídrico, lo que hay presente. El jugo de limón es ácido cítrico. Estos están como el 1.5 más o menos, el vinagre en 2.5, pero vemos que ahí aparecen ya los suelos sulfatados ácidos, donde hay presencia de ácido sulfúrico, presencia de sulfatos, ¿verdad? Y luego aparecen los suelos forestales, que más o menos están a la altura del café. La extracción del café suele estar en un pH de 4, por eso es que es ácido. Y por supuesto, aparecen también los suelos agrícolas en regiones húmedas, y estamos más o menos en un 4.75 hasta un 7.3, un 7.4. Los suelos calcáreos ya son alcalinos, están en la parte alcalina, 7.5 a 8.5 más o menos, hay en un rango, y los suelos sódicos entre 9 y 10.25. Noten que el agua de lluvia es ácida, y mientras más contaminación hay en el ambiente, pues más bajo va a ser tu pH. ¿Cómo se hace la medición del pH en el campo? Bueno, normalmente se usa el papel indicador en una solución, ¿verdad? Hay que tomar una muestra de suelo, hacer una solución y medir el pH del agua, no del suelo, es el pH del agua, porque estamos midiendo acidez efectiva. Esperamos un momento y el papel va a cambiar de color y vamos a comparar en la escala. Por supuesto que este valor es un valor relativo, es solo un indicador, porque también tenemos potenciómetros manuales si están disponibles, y estos potenciómetros manuales que se utilizan para medir el pH no se llaman pHímetros, les cuento, se llaman potenciómetros para medir pH, se colocan dentro de la solución del suelo, o sea, el electrodo se coloca dentro del suelo, se agita levemente y se permite el contacto con el electrodo, y se debe anotar la temperatura. O sea, la temperatura a la cual estamos midiendo el pH también es importante. ¿Por qué? Porque el movimiento de los cationes y de los iones que están presentes está relacionada con la temperatura. Así es que tenemos que reportar el pH o llevar la solución a un estándar que normalmente son 20 grados Celsius. Existen también potenciómetros que obviamente están en los laboratorios, que son mucho más complejos y que dan lecturas mucho más exactas también. Recordemos que si ya estamos moviéndonos y determinando cambios de pH, estamos cercanos a pH muy bajos, tenemos altísimas concentraciones de H más. Entonces, un cambio, un 0.5 de pH significa una gran concentración de iones H más que tenemos que neutralizar o que tenemos que corregir. Así es que sí es importante tomar en cuenta los decimales. ¿Cómo va el pH y la disponibilidad de nutrientes? Y la disponibilidad de nutrientes varía según el pH del suelo.
Fíjense que estas tablas, que son los diagramas de True, ustedes pueden encontrar en la literatura o en el internet. Es muy importante tenerlos a la mano porque dependiendo del pH, o sea, si la tabla está completa, podemos establecer en qué rangos se mejora la disponibilidad de los nutrientes. Y por ejemplo, en este caso, en esta gráfica, la disponibilidad del nitrógeno va del 6 al 8.2 más o menos, 8.1. Esa es la mejor disponibilidad de nitrógeno. Sin embargo, hay todavía buena disponibilidad entre 5.5 y 6 y empieza a bajar entre 8 a 8.5 hasta que se disminuye. Lo mismo ocurre con el fósforo, el potasio y todos los demás nutrientes que están presentes en el suelo. Entonces, es importante que conozcamos una gráfica o tengamos mapeado cuáles son los nutrientes que necesitamos para nuestro cultivo y ver en qué rango de pH está el cultivo para saber qué tanta disponibilidad tenemos. Aquí es donde las propiedades químicas del suelo se vuelven tan importantes y es necesario evaluarlas cuidadosamente. Por eso es que es tan válido y tan necesario el hacer los análisis de suelos y tener un récord de cómo va cambiando la química del suelo con respecto al desarrollo de los cultivos o a todos los procesos que se van dando dentro del suelo. Tengo aquí una tabla para ustedes, un rango preferido del pH del suelo para los diferentes cultivos y aquí hay algunos en internet o en los libros o en los textos, en los artículos científicos, pues puede haber muchísima más información, pero parece interesante ver que, por ejemplo, para un medio ácido, para un pH ácido, pues tenemos cultivos como por ejemplo el hinojo, la papa, la escalonia, la cedera, el camote, mientras que en un rango de ácido a neutro está el frijol, el pepino, el ajo, el rábano, el perejil, y de neutro alcalino está el apio, el brócoli, la selga, el puerro, como representantes, o sea, dije algunos productos al azar. Entonces, el mejor desarrollo de los cultivos va a ser los pHs en los cuales está pues la tabla, hace las relaciones. Entonces no esperemos que, por ejemplo, un cultivo de papa se dé en las mejores condiciones en un suelo neutro a alcalino. Es importante tomar en cuenta esto para escoger qué cultivo podemos tener en nuestro suelo dependiendo de esas características químicas. Modificar el pH del suelo no es una cosa sencilla, es una cosa es algo que requiere a veces mucha inversión, porque estamos hablando de toneladas de materiales para subir, por ejemplo, el pH cuando hacemos un encalamiento. Entonces, tal vez es mejor cambiar de cultivo que tratar de cambiar las condiciones del suelo. Lo que sí es importante es que si nosotros estamos haciendo una acidificación del suelo y por descuido estamos utilizando malos fertilizantes, estamos permitiendo que el suelo se nos acidifique, pues regresar el pH pues deberá hacerse conforme vayamos cambiando el pH del suelo, porque cambiar 2 puntos de pH, ya se dieron cuenta ustedes que estamos hablando de un nivel de 100 unidades en concentración en lugar de mover un punto que solo requiere 10 unidades. Entonces, la acidificación del suelo también se produce en forma natural y eso se debe a procesos de interperización y es que el medio, el ambiente modifica las acciones químicas, físicas y biológicas y, por ejemplo, el estado de posición natural de las rocas. Si esto va cambiando, pues las rocas se van exponiendo, los minerales se van exponiendo. El estado del suelo y el suelo mismo también va cambiando el suelo en sus características. Y está también la lixiviación de nutrientes por efecto de la lluvia. Recuerden que la lluvia, ya dependiendo de algunos procesos que puede ser más ácida, puede ir diluyendo o puede ir haciendo más solubles algunos de los componentes y entonces se va dando esa lixiviación. Y estos procesos que son naturales, que se han dado en la naturaleza por miles y millones de años, pues también pueden acelerarse con las prácticas agrícolas. O sea que podemos contribuir, además de los efectos que ya se dan, podemos contribuir a acidificar el suelo porque hemos
eh, cambiado o hemos acelerado la forma en que estos se dan y se producen. Para que ustedes vean gráficamente cómo se da el proceso de acidificación del suelo, preparamos un esquema, que es un esquema interactivo para tratar de explicar. Esto se basa en un video muy interesante en YouTube, y aquí está la referencia, en donde vamos a ver cómo es la absorción del ion potasio, del ion nitrato, pero primero hagamos el esquema, construyámoslo con ustedes, y en el esquema está la parte de la raíz de la planta y la parte del suelo, ese suelo húmedo donde está la solución del suelo, y tenemos una membrana. La membrana es la estructura celular de las raíces de las plantas, y entonces en este caso pues vamos a hacer el recuento de cationes. Tenemos los amonios, por ejemplo, los potasios más, una carga positiva más, y los hidronios, que están como H más, y aquí están, ¿verdad? Representados en el diagrama donde están colocados. Luego está el inventario de aniones, que en este caso en el diagrama tenemos los sulfatos -2, los nitratos -1 y los hidroxilos -1 también. Si ven, pues aquí están representados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es la absorción del ion potásico y del ion nitrato? Bueno, estos están afuera, ¿verdad? De la raíz. Cuando empezamos el proceso, obviamente que esto se está dando todo el tiempo en la raíz, y entonces queremos que entre un potasio a la raíz, pero tiene que salir un H más por el balance de cargas. Luego queremos que entre un nitrato, y eso significa que debe salir un OH menos. Si nos damos cuenta, este H más y este OH menos es agua que hay adentro de la raíz y está saliendo al suelo. Cuando se hace la absorción del ion nitrato, o sea, tenemos este NO3 menos, el rojo, cuando entra, pues debe desplazar a un OH menos, ¿verdad? Va a hacer un cambio 1 por 1. ¿Y cómo se da la acidificación final? Pues hacemos el ingreso, en este caso, de un catión amonio, y por lo tanto deberá salir un H más. Pero el H más va a acercarse a la carga negativa más alta que tenemos. En este caso, en el diagrama, es el sulfato -2. Ingresa otro amonio y va a salir otro H más. Se va a colocar sobre el sulfato -2 para balancear la carga. Por supuesto que por atracción de cargas, el H más se va a acercar al OH menos. Estamos en el suelo. Y entonces, aquí tenemos formación de ácido sulfúrico, aquí tenemos formación de agua, y tenemos la reducción del pH. ¿Por qué? Porque estamos formando ácido sulfúrico afuera de la raíz. Tomemos en cuenta este proceso, y como aclaré hace un momento, este proceso se está dando continuamente en la raíz. O sea, la raíz no es que ahorita vaya a ingresar un amonio y va a sacar un OH menos, sino, perdón, un H más, sino que esto se está dando todo el tiempo. Y es un proceso bastante complejo. ¿Cómo va el proceso de acidificación entonces? Se requiere, o para controlar este proceso de acidificación, se requiere realizar prácticas de encalado, que se les llama, o sea, colocar sustancias alcalinas para regular y mantener el pH. Y por esto se obtendrá un crecimiento adecuado de las plantas, especialmente en los suelos naturalmente ácidos. O sea, que con este proceso podemos neutralizar parte de esa acidez. ¿Cómo nos damos cuenta, o qué, perdón, qué pasa cuando hay una acidez del suelo y se da una toxicidad de nutrientes? Resulta que cuando se acidifica el suelo, el aluminio +3 y el manganeso +2 presentes se van a volver más disponibles por efecto de cargas, efectos de pH, de solubilidad, y estos van a ser incorporados por la raíz. El problema es que estos cationes son tóxicos en las plantas. Entonces van a empezar a aparecer problemas en la planta que vamos a detectar, y si aumenta mucho la concentración, esto se va a volver tóxico y va a matar prácticamente la planta. Tenemos aquí una tablita de tolerancias al aluminio, y por ejemplo el centeno,
la avena, la papa, la soya, esos son altamente tolerantes, o sea que pueden estar o cultivarse en suelos más ácidos. Sin embargo, tolerantes está, por ejemplo, la festuca, el trigo, el chícharo, la calabacita, las habas, los frijoles, y muy sensibles está, o sensibles, perdón, está la cebada, la canola, la cebolla, y altamente sensibles la alfalfa y algunas otras más especies. ¿De dónde proviene el aluminio? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y esto se debe en muchos de los casos a la disolución de minerales del suelo, como la caolinita y la gipsita. Si vemos, aquí está presente el aluminio en la fórmula química, ¿verdad? En esos minerales, aquí hay altas concentraciones de aluminio y entonces cuando estos se ponen en medios ácidos, hay una reacción y se libera el aluminio más 3, que es el que causa los problemas. Tenemos también una tabla en donde se comparan diferentes cultivos y contra ese porcentaje recomendado de saturación de aluminio, o sea, la resistencia al aluminio, y vemos pues que hay cultivos que tienen bastante resistencia, como por ejemplo el banano. Sin embargo, eh, perdón, estos valores son de acuerdo a datos experimentales. Tenemos cultivos que son muy resistentes, como por ejemplo el cauquí y la yuca, pero hay productos como el trigo, como la soya, como la papa o la palma de aceite, que no toleran mucha presencia de aluminio. Tomemos en cuenta esta tabla porque es importante para saber y comparar con la acidez de nuestro suelo. ¿Cómo reducimos la acidificación del suelo? Creo que viene siendo la pregunta que corresponde. Bueno, con procesos de encalado. Y se llaman procesos de encalado porque lo que estamos haciendo es utilizando materiales alcalinos y de los materiales más alcalinos que podemos utilizar, que no son muy recomendables, está el hidróxido de calcio y el óxido de calcio. O sea, la cal viva y la cal hidratada, que son terriblemente alcalinos y muy peligrosos de utilizar si uno no toma las precauciones necesarias. Sin embargo, hay materiales como el carbonato de calcio o el sulfato de calcio, el yeso que conocemos, que estos pueden contribuir de una mejor manera a la reducción al aumento del pH, o sea, encalar, subir el pH, y se va a incrementar obviamente el pH neutralizando estos iones H+. Y aquí están las dos reacciones, ¿verdad? Al agregar el carbonato, ¿qué es lo que pasa? Pues al final una reacción de obtención de agua y CO2, que es el proceso de neutralización. Está la reacción del carbonato con los H+. Y por supuesto, esto se da en dos pasos porque tenemos un calcio +2, ¿verdad? Y un carbonato -2, que están reaccionando y deben utilizar dos pasos para hacer este proceso completo. ¿Cómo reducir la acidificación del suelo? Pues ya, digamos, teniendo una referencia, porque hay que hacer los cálculos y solo se los voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, tenemos una regla general para aumentar el pH en una unidad. En el caso de suelos arenosos, 4 toneladas por hectárea de cal. En suelos franco-arenosos, 5 toneladas métricas, ¿sí? Toneladas métricas de 2.200 libras, ¿verdad? Y suelos arcillosos de 9 toneladas por hectárea de cal y suelos franco-arcillosos 7 toneladas por hectárea de cal. Y tenemos tablas y recomendaciones que también se pueden buscar en el internet con respecto a esto. Ahora, ¿cómo hacer el cálculo? Bueno, la fórmula general está expresada en toneladas de carbonato de calcio por hectárea, y esto es la multiplicación del 1.5 del PSA menos el PSD. Esa diferencia está multiplicada por 1.5 por el SIC-E, la capacidad de intercambio catiónico efectivo, dividido por 100, multiplicado por 100 dividido el PRNT. ¿Qué es el PSA? Es el porcentaje de saturación de aluminio actual. ¿De dónde sale este valor?
Esto sale de los análisis del suelo. ¿Qué es el PSD? Es el porcentaje de saturación de aluminio deseado, a donde queremos llegar y depende del cultivo. ¿Se recuerdan de la tabla que vimos anteriormente? Pues ahí tenemos la referencia al límite que debemos usar. Está el SIC-E, que es la capacidad de intercambio, la capacidad efectiva de intercambio catiónico, y esto viene del análisis del suelo. Y el PRNT es el poder relativo de neutralización total del material alcalino. Esto tiene que ver con el material en sí, la hoja técnica del material, el análisis del material, o sea, es la fuerza de neutralización que tiene. Y va a ser variable con respecto al hidróxido de calcio, por ejemplo, o el sulfato de calcio. Y esto viene del análisis del material alcalino. Cuando compramos o adquirimos una enmienda para el suelo y vamos a hacer un proceso de encalamiento, necesitamos tener este valor. Lo podemos consultar, lo podemos pedir o debería estar en la hoja técnica del material. Y aquí hay un ejemplo y lo voy a poner de una vez. Entonces, tenemos nuestra fórmula, los valores, como ya los vimos, pues deben colocarse dentro de la fórmula que acabamos de revisar. Y entonces, de los resultados del análisis del suelo, pues vamos a tener que teníamos un pH de 4.6, la cantidad de potasio, de calcio, de magnesio y de aluminio presente. Tenemos el valor del SIC-E, o sea, la capacidad de intercambio catiónico efectivo, y el PSA, que es el porcentaje de saturación de aluminio, del 66%. El resultado del análisis del CAL, o sea, del PRNT, que es el valor que está en la hoja técnica, es de 86. En este ejemplo, el cultivo a sembrar es el maíz y podemos revisar que su PSD es del 20% en la tabla que habíamos analizado, y al sustituir todos los valores dentro de la fórmula, o sea, metiendo los valores aquí por los colores, obtenemos que el valor es 2.57 toneladas por hectárea de carbonato de calcio. Y ese es el valor que necesitamos aplicar para corregir ese suelo a este pH de 4.6. ¿Por qué es un problema la acidez? El mayor problema no es la cantidad de H más, sino la disolución de los minerales del suelo. O sea que realmente lo que nos está afectando a nosotros para la nutrición vegetal es obviamente esa disponibilidad de nutrientes. Y el ejemplo es la liberación del aluminio Al+3 o el manganeso, manganeso más 2, que son altamente fitotóxicos. Así es que tenemos que ponerle atención a esa situación. ¿Qué pasa entonces ahora con los suelos alcalinos, la salinidad y la sodicidad? Estos procesos se van a dar o se van a producir en el suelo cuando hay mayor evaporación que precipitación, precipitación pluvial o riego, ¿verdad? Y es el movimiento neto del agua, ya que este es hacia arriba, hacia la superficie, que va a subir por capilaridad y va a estar en la superficie, y por las diferencias de temperatura, la radiación solar, se va a evaporar el agua. Entonces va a haber acumulación de sales, o sea, va a haber mayor concentración de sales, y estas este problema también puede deberse a barreras físicas debidas al movimiento del agua. Las aguas de riego con alta concentración de sales de alcalinidad, o sea, muchas veces hay bicarbonatos, también pueden contribuir a aumentar todo este proceso de obtención de suelos alcalinos y aumento de sales presentes que aumentan la concentración en el suelo. Se puede ver una clasificación de suelos por alcalinidad, salinidad y sodicidad, cómo cambian las propiedades del suelo. Por ejemplo, tenemos un suelo salino, la conductividad eléctrica reportada en microsiemens por centímetro es mayor a 4. El PSI, recordemos que es el porcentaje de sodio intercambiable, es menor que 15. El pH es alrededor del 8.5. La estructura es una estructura buena. En el caso de los suelos sódicos, tenemos que el CE, o sea, la conductividad eléctrica es menor que 4. El PSI es mayor que 15, o sea, esto ya es muy problemático. El pH es mayor a 9, la estructura es mala. El salino sódico está mayor a 4, el PSI
mayor que 15, el pH menor a 8.5 y la estructura es regular. Esto es una tablita con los promedios, ¿verdad? De cómo se comportan estos suelos salino, sódico y salino, sódico. Perdón, salino, sódico y salino, sódico. Los suelos alcalinos tienen un rango de pH entre 7 y 8.5, como ya habíamos visto en la grafiquita, en la escala que vimos anteriormente. Estimulan el crecimiento activo de las plantas, algunos de ellos. Es poco lo que se puede hacer para reducir significativamente el pH de los suelos alcalinos. Y el uso de abonos orgánicos y de azufre elemental puede ayudar a largo plazo. Abonos orgánicos, hablamos de materia orgánica. Recordemos que la materia orgánica, dentro de todas las características favorables que tiene, es ese efecto buffer o ese efecto regulador del pH. ¿Qué pasa con la salinidad del suelo? Presente en zonas áridas, sin agua de lluvia para lixiviar sales, por supuesto, ¿verdad? Se están acumulando en el suelo. El problema sí es el problema se da si el drenaje es limitado. En los sistemas de microirrigación o riego por goteo, la salinidad puede ser especialmente importante debido a que las sales se van a acumular al lado de los bulbos o alrededor de los bulbos húmedos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo notamos que una planta está teniendo estos problemas en el suelo? Es que se dice pues que las hojas se están quemando, pero realmente lo que está pasando es que hay un proceso de deshidratación en la planta, se está perdiendo el agua y por lo tanto se está secando el material vivo. En la salinidad del suelo hay acumulación de sales en la zona de la raíz. La mayoría de las plantas es intolerante a las sales. Recordemos que si aumenta la concentración de sales en el área de la raíz, lo que va a haber es deshidratación inmediata. La acumulación de sales va a provocar cambios en la presión osmótica en la solución del suelo. Recordemos que la presión osmótica tiene que ver con el flujo para llegar al equilibrio, el flujo de cationes o de aniones para ecualizar la concentración de las cargas y de las concentraciones. Hay una restricción del flujo del agua hacia adentro de la raíz y hay una acumulación de elementos a niveles tóxicos y es un problema para el cloro negativo, ¿verdad? El cloruro o como para el sodio positivo. ¿Qué parámetros se deben evaluar para la salinidad? Pues la conductividad eléctrica. De hecho, hay potenciómetros multiparámetros ahora que se pueden comprar para medir el pH, pero también se puede medir la cantidad de sales, la cantidad de cloruros, también se puede medir la conductividad eléctrica. Este es un equipo portátil de mano. Estamos buscando un equipo que tenga suficientes decimales para establecer un buen valor de la conductividad eléctrica, pero también se puede medir el porcentaje de sodio intercambiable y esto lo vamos a ver, lo vamos a ver sobre la partícula de la arcilla, o por ejemplo en el caso de los coloides, ahí es donde vamos a medir esa propiedad. Con respecto a la sodicidad, muy problemática en suelos alcalinos. Estos suelos tienen un alto nivel de sodio intercambiable y con sodicidad superficial se forman costras que inhiben la germinación. Eso puede dar problemas, ¿verdad? A la hora del crecimiento. Cuando es profunda, se forman capas endurecidas que limitan el enraizado. Eso también nos da problemas. ¿Cómo hacemos las mejoras en la estructura química del suelo? ¿Qué se hace para mejorar la estructura? Se deberá usar iones dispersantes, cationes monovalentes, por ejemplo, usar iones floculantes, cationes divalentes y trivalentes. Y en suelos salinos y en suelos sódicos, bajar el pH usando, por ejemplo, azufre, sulfato ferroso, ácidos inorgánicos diluidos, ácidos y resinas orgánicas, pues pueden ser soluciones que pueden ayudarnos en este caso. Para evitar mayor salinidad, el control estricto del flujo del agua, por supuesto, del agua del riego, y daríamos pues también una buena precipitación pluvial y que medir que la conductividad eléctrica sea menor a 0.25 microsiemens por centímetro. Recordemos que la conductividad eléctrica está relacionada definitivamente con la concentración de sal. La relación de absorción de sodio que sea menor a 7 microequivalentes
por litro y el carbonato de sodio residual que sea menor a 1.25 miliequivalentes por litro. Para medir esa relación de absorción de sodio que sea menor a 7, lo que tenemos que hacer es evaluar esta relación, ¿verdad? Esta fracción que tiene que ver definitivamente con la concentración de sodio presente, pero relaciona la concentración de calcio más 2 y magnesio más 2. Esto, obviamente, hay que evaluarlo y compararlo con este valor. Y luego, en el caso del carbonato residual, pues hacemos la diferencia entre los iones bicarbonato y carbonato, esa concentración, y a esa le vamos a restar la cantidad de calcio más 2 sumado con la concentración de magnesio más 2. Y entonces este valor lo comparamos con 1.25 y debe ser menor lo que obtenemos a 1.25 miliequivalentes por litro. Sacando las grandes conclusiones del tema, podemos establecer que la química del suelo es terriblemente importante porque marca en sí el comportamiento, el movimiento, la disponibilidad de los nutrientes. Además, que recordemos también que aquí vamos buscando el equilibrio. La naturaleza está diseñada para buscar el equilibrio químico, entonces todos los procesos se van a graduar para contrarrestar los efectos químicos. Si estos efectos no pueden controlarse porque se va a tardar muchísimo tiempo, se necesitan muchos recursos, nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudar para recuperar los valores adecuados para la siembra de nuestros cultivos. Otra conclusión muy importante es que existe toda esta información, está disponible en los manuales, en los estudios específicos para los diferentes cultivos, también ahí están todos los estudios sobre los diferentes tipos de suelo y toda esa información nosotros la tenemos que consultar para saber cómo se va a comportar nuestro sistema en el suelo y si tenemos problemas porque se nos está acidificando el suelo o tenemos suelos ácidos, pues tenemos que evaluar económicamente si vale la pena hacer la neutralización de la acidez, subir el pH para el cultivo correcto. No se nos puede olvidar mencionar que pH ácidos estimulan la disponibilidad, por ejemplo, los cationes peligrosos como el aluminio, el manganeso, que pueden causar daños serios en nuestros cultivos. Se me olvidó mencionar pues que existen algunos sistemas tradicionales para ver que un suelo es ácido y hay disponibilidad de aluminio y es, por ejemplo, la siembra de alfalfa. Si la alfalfa no se da, es un buen indicador de que hay algún problema de acidez o podría ser un buen indicador que hay problemas de acidez y presencia de aluminio, porque la alfalfa es muy sensible al aluminio. Recordemos que hay altas concentraciones de aluminio en donde hay muchos de los minerales que contienen el aluminio. Entonces, de nuestro análisis de suelos, pues podríamos ir controlando esos factores. Y no se nos puede olvidar la relación total y directa entre las propiedades físicas, las propiedades biológicas y las propiedades químicas del suelo. Así es que con esto creo yo que hicimos una revisión muy rápida que deberíamos de tardar un curso, lo que equivale a un curso universitario para entender la química en sí del suelo, que es bastante compleja. Pero creemos pues que con esta información ustedes ya pudieron recordar un montón de conceptos, aclarar algunas dudas y pasaríamos entonces a revisar las referencias para que ustedes las puedan ver, tomarle una captura de pantalla. Como pueden ver, son un montón de referencias, como siempre, las que hemos consultado. Aquí ponemos tal vez las más importantes o las que se pueden encontrar fácilmente. Y para terminar, pues tenemos como siempre las referencias, los enlaces web que hemos consultado que vale la pena ver para complementar el tema. Así es que para terminar, pues como siempre, el espacio de preguntas y respuestas. Agradezco de antemano su atención. Disculpa si hubo un poco de ruido durante la presentación, pero como les comentamos, venimos de regreso de una serie de capacitaciones muy importantes que hemos estado haciendo
para la parte de la industria del azúcar, de la agroindustria del azúcar. Y quería aclararles esto, pues porque aquí estamos presentes, como siempre, para cumplirles a como sea. Así es que muchas gracias. Me quedo pendiente, Luis o Estefanía, para ver si hay alguna pregunta y revisarlas en este momento. Muchas gracias, Cristian, por la importante charla que nos has dado. Sí, tenemos una pregunta de Kevin R. Rivera y también pues, nuestro buen amigo ingeniero Peñate quiere tomar la palabra. Solo vamos a darle paso a la pregunta de Kevin y luego pues estaremos con tu persona, estimado ingeniero. Kevin Rivera pregunta, ¿qué agua debe usarse para hacer la mezcla con el suelo para determinar su pH? ¿Desmineralizada, destilada o cuál? Bueno, la respuesta es bastante fácil. Se debería de utilizar agua desmineralizada y destilada, o sea, el agua de calidad de laboratorio de análisis. ¿Por qué? Porque todos los elementos que estén disueltos en el agua van a afectar el pH de la misma. Pero antes de hacer la medición del pH del suelo, hay que medir el pH que está registrando el agua. Es el blanco que le llamamos, ¿verdad? Correr esa prueba, apuntar el valor, siempre teniendo en cuenta la temperatura de los 20 grados Celsius de la muestra, y entonces tenemos que medir, o sea, tomar una muestra de suelo, disolver el suelo o mezclarlo en el agua, y entonces, ya que estamos seguros que está disuelta la cantidad que es soluble, valga la redundancia, entonces medimos el pH y hacemos el descuento del pH, el cambio de pH que podría deberse a las condiciones del agua. La recomendación, la subrayo, es utilizar agua desmineralizada y agua destilada para retirar con la desmineralización, pues la presencia de los cationes que puedan estar presentes, ¿verdad? De los iones que estén presentes, y con el proceso de destilación, pues lo que vamos a hacer es remover carbonatos y algunos compuestos orgánicos solubles que podrían afectarnos en las mediciones. Pero hay que tomar en cuenta ese valor, y si no se tiene la disponibilidad pues de agua de agua desmineralizada o destilada, pues usar el agua más pura posible, siempre haciéndole un análisis, o sea, midiendo el pH que está marcando, y luego hacer la solución del suelo. Recuerden que es muy importante tomar varias muestras del suelo para tener un valor representativo. O sea, no solo es una muestra la que se toma, sino que varias muestras y sacar un promedio. Mientras más muestras se analicen, mejor va a ser el valor del pH del suelo. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por la respuesta que nos has dado. Ahora sí, ingeniero Peñate, buenas noches. Es un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, buenas noches. Yo me incorporé un poco tarde, pero quisiera preguntar si pues previo a hacer algunos complementos muy puntuales, muy prácticos, pues solo quisiera preguntar si se tocó el tema de el balance a ver, si se tocó el tema de qué fuente de material enmendante seleccionar en función del equilibrio de las bases, porque veo que hoy sí entraron con fuerza a un tema clave como es el pH, la neutralización de la acidez del suelo y demás. Entonces quisiera preguntarlo y ver si puedo hacer algún comentario adicional o si se enfocaron en el cálculo de enmiendas específicamente para, para neutralizar nada más, ¿verdad? Independientemente de la fuente. Para aclarar, Luis, y gracias por la participación y por la observación. Por el tiempo, pues tratamos el tema del uso de enmiendas para la corrección del pH en sí. Hicimos un ejemplo de un cálculo con respecto a la cantidad del material que hay que agregar para corregir un grado, un punto de pH. Pero bueno, hay que tomar en cuenta un montón de factores para seleccionar el material que se va a utilizar,
desde el costo hasta el problema de la reactividad y del tipo de material que se va a utilizar. Eso fue el tema que tocamos, pero valdría la pena oír cuáles son tus complementos o las observaciones que vas a hacer, porque siempre enriquecen muchísimo el tema que hemos estado tratando. Solo pongamos sobre la mesa que el tema la parte química, pues sí es bastante compleja y requiere de un montón de elementos que se combinan pues para hacer ese análisis. Aquí solo hicimos una pasada de un momento por los aspectos principales que pueden afectarnos para recordar cómo va el tema. Así es que te agradecemos de antemano tu aporte para complementar lo que ya expusimos. Gracias, sí, así, muy rápido, ¿verdad? Porque el tema es bastante complejo, pero creo que siempre algunos tips muy concretos de qué hacer y cómo hacerlo nos puede permitir tomar buenas decisiones, aunque pues, como tú indicas, estoy totalmente de acuerdo, el tema de fertilidad de suelo es complejo. Pues yo quisiera, viendo la lista de participantes, identifico varias personas que trabajan el cultivo de café, algunos que trabajan hule y palma, y entonces yo quiero hacerles un llamado a que existe mucha investigación en los diferentes cultivos y que dependiendo de esto y sabiendo la complejidad de los cálculos, se han desarrollado para la mayoría de los cultivos importantes tablas que nos permiten decidir correctamente de manera muy práctica y muy rápida qué material enmendante es el que debemos de utilizar basándonos en algunos parámetros puntuales, como la relación entre el calcio y el magnesio, la relación entre el calcio y el potasio, y también con base en el contenido de la arcilla que tenemos en el suelo. Entonces, más que describírselos o detallarlos, pues yo quiero llamarlos a este análisis porque si bien podemos hacer un cálculo correcto para neutralizar la acidez del suelo, es fundamental qué fuente de alcalinidad o qué material enmendante vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un suelo que tiene un alto porcentaje de saturación ya de calcio y aún así pues quiero hacer una enmienda de pH, yo puedo hacerlo sin agregar más calcio, ¿verdad? Eh, eh, en fin, existen casos puntuales en los que vamos a necesitar, por ejemplo, elevar la, elevar la cantidad de magnesio que hay en el suelo, eh, elevar la proporción de magnesio respecto al calcio, por ejemplo. Entonces, en ese caso, un carbonato de magnesio, por ejemplo, es lo que se utiliza, ¿verdad? Voy a tener casos en los que definitivamente pues tengo el calcio bajo, a lo mejor voy a tener suficiente presencia de magnesio, entonces ¿para qué voy a comprar magnesio que es más caro? Y me voy con fuentes a base de calcio. El, el, el carbonato de calcio, el hidróxido de calcio, lo que estaban mencionando, ¿verdad? Por otro lado, también puedo utilizar diversas fuentes pensando en que tengan un efecto más integral en el suelo y no solo neutralizar la acidez. Por ejemplo, si yo tengo problemas con nemátodos o alguna plaga del suelo, me produce un efecto de control el hidróxido de calcio, ¿verdad? Cosa que no produce el carbonato de calcio porque su reacción es más fuerte, es más intempestiva, ¿verdad? Aunque en la cantidad, digamos, de material alcalinizante aportemos lo mismo, la reacción es mucho más fuerte en un hidróxido de calcio que en un carbonato de calcio. Entonces, este tipo de tips y esta investigación que ya existe para café, hule, palma, maíz, frijol, para cebolla, para diversidad de hortalizas, para coles, esta investigación hay que aprovecharla y seleccionar bien las fuentes que vamos a utilizar, ¿verdad? Para mantener el suelo balanceado. Porque si yo me enfoco solo en neutralizar
acidez, y elevo el calcio, voy a empezar a tener problemas de deficiencias de microelementos, principalmente el hierro, ¿verdad? Especialmente también en el cultivo de café, por ejemplo. Y ahora pues hice un listado de algunos tips muy rápidos para darles respecto a la pregunta de qué agua utilizar en el campo para, digamos, si yo tengo equipo de medición en campo. Hay varios enfoques. El principal que yo quisiera trasladarles es el enfoque de la consistencia. El enfoque de la consistencia se basa en que si yo voy a mandar las muestras al laboratorio, pues ahí van a tener todas las condiciones para utilizar agua bastante, bueno, no bastante, el agua idónea, desmineralizada, destilada, para hacer un análisis. Y si yo estoy basando mi programa de fertilidad en análisis de suelo, pues no es conveniente adicionarle mediciones en campo. Si voy a hacer mediciones en campo, debo tomar una decisión. Debo decidir de si voy a hacer el proceso, siempre hacerlo de la misma manera. Es decir, si voy a basar mi manejo de la fertilidad en las mediciones de pH que voy a hacer en finca, y deseo conservar mi equipo para que me dure lo más posible, debo contar con el agua tal como decía el ingeniero. Debo contar con el agua destilada y desmineralizada, y hacerlo así siempre, porque si hoy uso agua del chorro, mañana agua salvavidas, pasado mañana agua de lluvia, no voy a tener en mis análisis lo que se conoce como la consistencia, el enfoque de la consistencia. O bien puedo tomar una decisión de utilizar siempre para esas mediciones el agua de riego, porque eso me va a dar una idea de cómo va a estar la solución real del suelo al momento de hacer una medición, y siempre lo debo de hacer. Aquí el tip es que siempre lo debo de hacer igual, porque entonces mis resultados a lo largo del tiempo van a tener una consistencia que me va a permitir a través de medidas de manejo modificar, pero esa modificación no es casual o no va a tener el error de la diferencia del agua, sino que va a tender a ser consistente, ¿verdad? Donde hay menos variación es cuando usamos, tal como lo mencionó Cristian, ¿verdad? Con el agua desmineralizada y destilada. Y eso es lo que yo aconsejaría, porque conserva el equipo, da el dato más exacto, más preciso, pero el enfoque de la consistencia permite tener una buena aproximación aún usando el agua de riego. Por otro lado, rápido hay que pensar en el agua, por supuesto, si no tenemos con qué medir inmediatamente, pero ¿qué nos indica que puede haber un problema con el agua? Que tenemos acumulaciones de sales blancas sobre la cobertura del mulch, si es riego por aspersión, o en la superficie del suelo, si es cualquier tipo de riego. Las sales se van a hacer presentes en la superficie como una costra blanca, sobre todo en suelo seco. Eso me llama la atención, que tengo que ver la salinidad, debo ver la sodicidad, debo voltear a ver a mi agua, ¿verdad? Eso es clave. Si eso está pasando en campo, eso sí lo puedo ver. El parámetro químico, si no tengo equipo, no lo veo. Pero como agrónomo, ¿cómo sé que tengo que hacer algo pronto? Si veo ese blanco en suelo seco, principalmente. ¿Qué otra cosa me dice que debo ver al agua? Si tengo un reservorio y el agua tiene un color que no sea transparente, es decir, si el agua está blanca, si el agua está verde, si el agua toma un color, si el agua está lechosa, si el agua no corre, si el agua se llena de plantas, todo eso tiene una interpretación práctica que me dice que debo ver qué está pasando y que posiblemente debo de instrumentalizarme o debo enviar una muestra al laboratorio. Si el agua se pone verde, tiene minerales, eso hay que ver qué tiene, para ver que no me perjudique el cultivo. En último caso, está absorbiendo minerales más. Si yo estoy haciendo fertirriego, me va a tapar mi sistema de riego, me va a obstruir mis filtros, mis goteros, me va a ocasionar. Yo he visto empresas con pérdidas millonarias por usar aguas verdes en riego, ¿verdad? Y eso sí se puede ver, a diferencia del parámetro químico, que sí hay que medirlo con instrumento o enviando muestra al laboratorio. ¿Qué pasa si yo tengo un agua que no es transparente? Puedo tener sólidos en suspensión,
puedo tener materia orgánica y esto puede tener muchas implicaciones, tanto de inocuidad. Si yo llevo E. coli a un cultivo que se come fresco, puedo estar vendiendo lechugas con E. coli, puedo comprometer la vida y la salud de alguien. Entonces sí tiene que ver con la fertilidad y la química y el uso de fertilizantes, pero también tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Entonces, si mi agua está totalmente transparente y limpia, eso me da una tranquilidad que estoy bien, pero lo mínimo es que una vez cada 6 meses deberíamos en agricultura profesional, por supuesto, de hacer un análisis completo de parámetros de agua para riego, tanto microbiológico como parámetros técnicos para fertilización y riego. Pues rápidamente esos son mis aportes, les agradezco la oportunidad de hacerlos y valoro mucho lo que ustedes nos han compartido. No hay desperdicio en nada de lo que nos han compartido, todo muy importante. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Luis, como siempre, por tus aportes que son terriblemente valiosos y vienen a complementar, como siempre, los temas que estamos exponiendo y sobre todo porque vienen cargados de toda tu experiencia. Y solo quisiera recordarles a todos que una de las principales razones por las cuales nosotros nos encanta participar en estas capacitaciones es precisamente para motivar la investigación, la lectura, la búsqueda de información. Y en estos tiempos, pues información hay disponible en todos los medios que se conocen, que se tienen. Ya el Internet nos permite tener acceso a muchos documentos, libros, publicaciones, revistas científicas, bases de datos. Entonces, es de aprovechar todas esas bases y toda esa información que está disponible en todos los estudios. Quiero recalcar esto porque no solo es para este tema, que es importante esa investigación. La ciencia siempre debe estar al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la ciencia. Con todos los desarrollos científicos, lo que debemos lograr es mejorar todo lo que nosotros hacemos. Entonces, es invitarlos a ustedes que son primeros científicos antes de ser ingenieros o antes de ser técnicos en agronomía. Eso nos corresponde a todos, desarrollar ciencia y sobre todo compartirla. Así es que esa observación que hace el ingeniero Peñate es muy valiosa y creo que es la primera recomendación que tenemos que respaldar en todos los procesos educativos y de presentaciones y compartir con ustedes. Así es que gracias, Luis, por recordarnos también ese detalle tan importante. Así es que de mi parte, muchas gracias por su atención. Disculpas por si hubo alguna molestia con respecto al ruido, pero aquí estamos para apoyarlos y como siempre, con toda la buena voluntad y pedirles que reproduzcan esta información, la compartan y esté disponible para todos en Guatemala, sobre todo pensando que nuestra agricultura es indispensable y nos distingue alrededor del mundo con todos nuestros geniales productos que exportamos o que consumimos localmente. Así que de mi parte, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Peñate, por ese aporte que nos has dado. Definitivamente, el poder tener esta oportunidad de escuchar por experiencia que has tenido en el trayecto de tus diferentes ámbitos laborales, familiares y pues las actividades que te han llevado a desarrollar en la carrera agrícola, para que lo puedas nosotros transmitir y también a todos los gente, pues es totalmente pues, muy valioso. Te agradecemos esa oportunidad. Y ya para concluir, Cristian, tenemos una pregunta de Efraín, a quien le damos saludos. Consulta cuál sería la relación del pH del suelo con el desarrollo de microorganismos del mismo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo pensé que ya no teníamos preguntas, pero afortunadamente sí entró otra más. Y es importante remarcar que, bueno, cuando hablamos de la parte biológica, los factores biológicos, hicimos mención que hay un rango de pH en donde los microorganismos que son adecuados para el desarrollo de los cultivos
debe mantenerse y esto es alrededor, o sea, estoy hablando de un rango promedio de 5.5, de 5 a 6.5 a 7, recordando pues que dependiendo del tipo de microorganismos, así va a ser el rango de pH en el cual estos se van a desarrollar. Por eso es que es tan importante también cuidar el pH con respecto a la actividad microbiana. Y otra observación más, no sé si vieron ustedes, se recordarán en la tablita, en la escala, mejor dicho, del pH, para los suelos forestales. Estos son ligeramente, o bueno, un poquito más ácidos que los suelos que normalmente se utilizan, los suelos para cultivos agrícolas. Entonces, el rango de pH ahí es un poco más bajo, estamos hablando de 4, 4.5 hasta 5.5 más o menos. Entonces, tenemos que tener cuidado de mantener esos pHs adecuados. Solo para aclarar, cuando se hace una inoculación del tipo de cultivos, perdón, de los microorganismos de la parte forestal, de los bosques, para traerlos a los suelos, pues suele haber algunos problemas con respecto a los pHs, porque estos microorganismos viven a diferente pH. Pero sí tenemos que tomar en cuenta esos valores. Así es que me imagino que la respuesta está contestada, pero esperaría a ver si hay una confirmación, si es adecuada la respuesta. Gracias, Cristian. Estaremos atentos a la respuesta de Efraín y en lo que nos responde, pues agradecemos a todos su atención, deseándoles una muy buena noche. Por acá Marco Rulero nos dice ok y Efraín nos dice que gracias. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad a tu persona, ingeniero Peñate, por llevar estas charlas de capacitación, este seminario tan importante. Y como recordatorio, hoy fue la penúltima charla. El próximo 8 de noviembre estaremos desarrollando lo que va a ser la última y el cierre de este seminario tan importante. Primero, que se hace a este nivel educativo, no tanto con la participación de gremiaderos, sino que también con la coordinación de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Universidad Rafael Landívar. Estamos sumamente agradecidos por tomarnos en cuenta y que este sea también un inicio y pues para medirnos también a la capacidad de información que nosotros podemos trasladarles a todos ustedes. Así es que deseándoles una muy buena noche a cada uno, que estén bien y estaremos nuevamente compartiendo el enlace de conexión el miércoles 8 de noviembre, que próxima semana pues estaremos disfrutando por un descanso y pues ojalá y podamos degustar también del platillo típico guatemalteco como lo es el fiambre en cualquiera de sus presentaciones. De mi parte, pues, muchas gracias y así si tu persona quiere dar algún mensaje, ingeniero Peñate, este es el momento o tu persona que pues aquí será. Muy agradecido por el espacio y les deseo buena noche solamente. Cuídate, ingeniero. Gusto verte. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, Cristian. Pues con esto nos despedimos. Gracias a tu persona y pues estaremos en una próxima charla de capacitación.